un detallito, no todo es reacciones químicas o qué es lo que nosotros vemos en el pizarrón cuando nos hablan de esto de las reacciones químicas. Cuando se habla de las reacciones químicas, pues normalmente lo que nosotros entendemos es que esa es la serie de formulitas que nos escriben con una flechita y lo que sale del otro lado de la flechita. Eso es lo que nosotros entendemos como una reacción química. Y no, lo que es una reacción química es lo siguiente, es lo que ocurre más a nivel atómico, podríamos decir microscópicamente, pero entendemos que podemos verlo en el microscopio y tampoco podemos verlo en el microscopio, es todavía más diminuto, es a nivel atómico. ¿Qué sucede a nivel atómico? Bueno, lo que va a pasar es que hay una transformación de reactivos, es decir, lo que se combina y lo que nos va a arrojar como productos, ¿sí? Lo que se genera de esa combinación. Entonces, en el concepto del libro, digamos, ¿qué es una reacción química? Va a ser el rompimiento de enlaces de químicos de unas sustancias que van a generar nuevos enlaces para formar otras moléculas. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, profe. Ok, vean por ejemplo aquí, en el caso de las esferitas aquí de los átomos que tenemos blancos y rojos, ya por aquí apareció una franjita. Esta franjita nos está representando el rompimiento de enlaces, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre los átomos de los reactivos. Los reactivos siempre van a estar a la derecha, perdón, a la izquierda de la flecha de la reacción química, ¿sí? De frente a nosotros. Siempre, siempre a la izquierda es el área de reactivos, es decir, lo que se va a combinar, los átomos que se van a separar, ¿sí? La flecha nos va a decir que esto lo podemos interpretar como genera, produce, para formar o forma, ¿qué va a formar? Pues unos nuevos productos. ¿En base a qué? A la formación de nuevos enlaces entre los átomos, ¿sí? Genera una nueva combinación. Hasta aquí estamos claros con lo que es una reacción química. Sí. Ok. ¿No hay preguntas? No. Ok. Bueno, entonces ya entendimos que las reacciones químicas es lo que ocurre entre los átomos, ¿va? Ahora, una ecuación química, ¿qué va a hacer? La ecuación química es lo que nosotros vemos como un ejercicio, ¿sí? Aquí no se ven los átomos, no tenemos esa interpretación estructural. Entonces, no es otra cosa más que la forma matemática de cómo se representa la reacción química, ¿sí? Tenemos aquí que este símbolo, esta serie de simbologías que son números y letras, pues nos va a representar cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de oxígeno, cuántas moléculas se forman, y de la misma manera tenemos nuestra flecha como centro de división, llamémoslo así, y tenemos al lado izquierdo los reactivos, que son los enlaces que se van a romper para generar o producir este resultado, estos productos, ¿sí? Pues de que se forman unos nuevos enlaces. Me voy a la siguiente. Entonces, ahí va. Si se entendió, entonces esto es muy sencillo. La reacción química va a ser a nivel atómico, ¿sí? Rompimiento de enlaces para generar enlaces nuevos. Y la ecuación química va a ser la forma de cómo se representan esta reacción química. ¿Sí se entiende? Ambas cosas no son lo mismo. Una es representación de la otra y la otra, en el caso de la ecuación química, va a ser la interpretación de la reacción química. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, nosotros lo podemos visualizar de la siguiente manera. Desde que nos hablen o nos pongan una ecuación química, nosotros debemos de irnos más allá, luego visualizarlo, que son átomos y moléculas. ¿Sale? Ahora, ¿qué tenemos en las ecuaciones químicas? Una serie de símbolos, así, literal, símbolos, ¿entre qué? Números y letras, ¿sí?
¿Qué números encontramos? Encontramos números grandotes, ¿sí? A estos se les llaman coeficientes, igual que en matemáticas. Tenemos números pequeños. Estos números pequeños acá se les llaman subíndices. En matemáticas los subíndices son poco utilizados, son más utilizados los exponentes, pero de la misma manera va a ser un factor que está indicando cantidad de algo, ¿sí? Ya nosotros, por cuestión de las fórmulas químicas, pues ya entendemos que los subíndices se va a referir a las cantidades de cada uno de los elementos, ¿sí? Es decir, en esta formulita de F2O3 nos estamos refiriendo a que son 3 átomos de oxígeno combinados con 2 átomos de hierro, ¿sí? Entre estos dos átomos, esta serie de átomos, se van a generar 2 moléculas, ¿sí? 2 moléculas ¿de quién? De hierro y oxígeno, ¿sí? Si queremos obtener el total de estos átomos, pues vamos a multiplicar este coeficiente por estos subíndices. Por ejemplo, sería 2 por 2, 4 hierros. 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces ya obtenemos el total de átomos. Este coeficiente va a afectar a todos los subíndices. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. Este de aquí es lo mismo, ¿eh? Los coeficientes van a afectar ya sea al átomo o a los subíndices. A diferencia aquí del hierro, este hierro, ¿qué querrá decir? 4Fe. ¿Quién me dice? ¿Qué representará esto? Que ¿Hay subíndices? No. Entonces, si no hay subíndices, este coeficiente 4, nos va a representar que son 4 átomos de hierro, ¿sí? No únicamente el subíndice va a decirnos cuántos átomos hay. Si nosotros lo queremos visualizar de esa manera, vamos a entender que aquí hay, ¿qué subíndice invisible? ¿Cómo? Uno. 1, ¿sí? 1. Al haber aquí no únicamente el símbolo, quiere decir que aquí hay un subíndice 1 oculto, entonces sería 4 por 1, 4 hierros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí se entendió? sí. Ok. Ahora, ¿qué más encontramos en las fórmulas, en las ecuaciones? Bueno, ya sabemos que estos símbolos, pues son los símbolos de los elementos químicos, pero aparte encontramos esto que una S entre paréntesis, una G, la flechita, probablemente otras flechitas hacia abajo, otras flechitas aquí anotadas. Entonces, aquí tenemos esta tablita de símbolos, los símbolos y su significado. La S se refiere a estado sólido, L, estado líquido, gas, estado gaseoso. AC quiere decir que está en solución acuosa, ¿sí? O disuelto en agua. Esto del símbolo más es el de adición, en este caso matemáticas. Acá lo vamos a entender, reacciona con, es decir, hierro o 4 átomos de hierro reaccionan con 3 moléculas de oxígeno. Y aquí nos dice que la flechita separa reactivos de productos. Esta es la que yo les decía que se interpreta como para producir o genera, para formar 2 moléculas de óxido férrico. ¿Me explico hasta aquí? Sí, profe. Ok. Tenemos entonces otras flechitas que las podemos encontrar igual separando reactivos de productos, pero representando un doble sentido. Este doble sentido, así se les conoce las reacciones también, de doble sentido, pero normalmente se les llama de reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de reacciones pueden ir de reactivos a productos, pero también pueden ir de productos a reactivos, ¿sí? Es decir, se pueden volver a regresar a sus compuestos originales. Tenemos estas otras dos flechitas, una señalada hacia arriba que nos va a marcar desprendimiento de gas cuando tengamos acá un producto gaseoso, entonces se anota, por ejemplo, supongamos que fuera algo más de oxígeno aquí, que apareciera una molécula de oxígeno solito, le pondremos su flechita hacia arriba, marcando que se está desprendiendo gas, o que es un gas que se desprende, que se libera. Tenemos la otra, la inversa. ¿Qué pasa cuando la flechita está hacia abajo? Bueno, se marca normalmente para sólidos.
que estos que se encuentran formando un precipitado, ¿sí? Es decir, como una especie de lodito, llamémoslo así, que se va a quedar en el recipiente, en el fondo del recipiente. A veces ese precipitado no se va al fondo del recipiente, se hace una natita, pero finalmente es un precipitado y se va a representar en una ecuación con la flechita hacia abajo. Bueno, ahora nos queda otro simbolito más. Aquí en la ecuación, sobre la flecha o debajo de la flecha, se puede encontrar este símbolo que es un triángulo. Este triángulo representa que hay que aplicar calor para que se lleve a cabo la reacción. El triángulo puede ir en la flecha, ya sea arriba o abajo, ¿sí? Podemos tener aquí arriba el triangulito o aquí abajo. Cualquiera de los dos lugares es correcto. ¿Qué otra cosa podemos tener? Aquí en el cuadrito no está, pero a veces se llega a utilizar una flechita con una onda. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede aplicar corriente eléctrica o electrólisis. ¿Sí? Ese sería el otro símbolo que nos hace falta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y estos símbolos para qué los vamos a necesitar? En este caso, como para identificar mejor las fórmulas. Para saber qué es lo que está ocurriendo en el proceso químico. ¿Sí? Si se rompieron los enlaces, por ejemplo, se rompieron por acción del calor, cuando estos dos se juntan, supongamos, si tuviéramos agua, en este caso, déjame escribir esta parte, si tuviéramos agua, el agua nosotros la podríamos separarle a través de esto de la electrólisis. Vamos, aquí tenemos H2O. Y tú dices, esta agua, ¿sí? Cuando se trata de una sola molécula, lo que vamos a hacer es descomponerla. ¿Por acción de qué? Pues la vamos a hacer por electrólisis, le vamos a aplicar electricidad. Entonces, al aplicar electricidad, el agua se va a descomponer en hidrógeno y en oxígeno. ¿Cómo qué? Gases que se desprenden porque estos no son sólidos, ¿sí? Entonces, aquí ya te platiqué, si yo te pongo esto y no conocemos nada de simbología, pues sabe Dios qué dirá eso. Pero aquí estamos visualizando que cuando nosotros le aplicamos electrólisis a el agua se va a separar, va a dejar su estado líquido y se va a separar en sus dos componentes principales, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo se van a separar? Pues en forma de gas, ¿sí? Y eso lo podremos ver. Si gustan, pueden buscar ahí en YouTube algún experimento de electrólisis del agua para que vean cómo se separa el agua de estar como líquido a estos dos componentes en hidrógeno y oxígeno. Entonces, por eso es necesario que nosotros sepamos las simbologías estas. Por ejemplo, ahí me está haciendo falta una simbología que colocar. ¿Cuál sería? Sería esta, ¿no? El gas que se desprende. Y ahora sí, ya tengo completa. Aquí el agua sería en estado líquido. ¿Sí, Juanjo? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe. Entonces, para eso es necesario que nosotros sepamos la simbología que tienen las reacciones químicas. Eso nos va a ayudar a entender qué proceso, qué estado, por qué se realiza, cuáles son las posibilidades de que se lleve a cabo, etcétera. Bueno, entonces me paso a lo siguiente, si se entendió la simbología. Tenemos estos ejercicios. Nos proponen el óxido de hierro 3, ¿sí? Que reacciona con monóxido de carbonoso para formar hierro metálico sólido y dióxido de carbono. Esta es la razón por la que nosotros debemos saber nomenclatura. Si se fijan, tenemos los diferentes sistemas de nomenclatura. Está el Stock U-Pack, está el tradicional, ¿sí? Seguimos con tradicional para formar el nombre. Entonces, supongamos aquí, ¿cuál sería el resultado de esta?
¿Quién se anima? ¿No quedaría así como Fe, o sea, de hierro, A ver, vamos a empezar y aquí, Frank. 3 de óxido? Fíjate lo que nos dice. Óxido de hierro 3. Fe2O3. Dice que es sólido. Sólido. Reacciona. Entonces aquí le tenemos que poner el símbolo más. ¿Con quién? Con monóxido de carbono. Monóxido de carbono va a ser CO. Un oxígeno, un carbono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora nos dice para formar. Entonces pongo la flechita que quiere decir para formar. Dice hierro metálico. Entonces nada más pongo Fe. Metálico, pues no se representa metálico, pero me está diciendo que es sólido. Entonces le pongo la S. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Le voy a poner un signo más para decir, hay algo más. Dice que se va a formar dióxido de carbono gaseoso. Entonces, dióxido es un carbono y 2 oxígenos. ¿En qué estado? Gaseoso. Entonces, si es un gas que se está liberando, ¿qué le hace falta aquí? La flechita hacia arriba. Exactamente. Entonces ahora le pongo la flechita hacia arriba y listo, ya quedó. ¿Me explico hasta aquí? Sí, o sea que sí van a quedar como la explicación de los símbolos que nos había dicho en la anterior diapositiva. Ajá. Oh, Así es como lo tenemos que representar nosotros. ¿Sale? Entonces, cualquier gas que reaccione, se va a desprender, o sea, se le pone la Sí, flechita. cuando te digan gas que se desprende, se pone la flechita hacia arriba. O que hay gas en la reacción, se pone la flechita. ¿Por qué? Pues porque cuando ya esté del otro lado, ¿sí? De aquí de este lado de la reacción, lo que está sucediendo es que ese gas se está liberando. Entonces, ¿hacia dónde tienden los gases a desplazarse? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No, pues hacia arriba. Entonces, por eso se pone esta flechita. ¿Va? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? no, Pues Ok. creo que sí está entendible. Sale, me voy a lo que sigue. El inciso B dice ácido clorhídrico en solución acuosa más cobre metálico. Ahí va. Ácido clorhídrico en solución acuosa AC. ¿Más quién? Cobre metálico Cu. Ya dijimos que no me dice sólido, pero si es un metal, pues es sólido. ¿Sí? Ahí está. Producen. Entonces, si producen, tengo que poner la flechita. ¿Sí? Producen cloruro de cobre 2, este sería QCl2, en solución acuosa, entonces le pongo entre paréntesis AC, y van a producir también hidrógeno gaseoso, y le pongo su flechita, y listo, ya quedó esta reacción. ¿Sí me explico? Sí. Ahí va para los que se fue muy rápido. Ácido clorhídrico en solución acuosa, aquí está. Más cobre metálico, más, vamos a ponerle como la flechita, cobre metálico, aquí está anotado el cobre metálico, que como es metal está en estado sólido. Y ahora nos dice, producen va a ser la flechita, ¿sí? Nos dice enseguida, cloruro de cobre 2, pues aquí está el cloruro de cobre 2, ¿sí? ¿Por qué cloruro de cobre 2? Acuérdese, si cobre está trabajando con 2 y cloruro está con -1, pues nomás intercambiamos las flechitas, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? pues sí, nada más tenemos que pues como que saber como que leerlo, ¿no? Para poder acomodar los signos, o sea, las Exactamente. flechitas y esas cosas. Aplicar lo que ya sabemos de nomenclatura y conjuntarlo con las simbologías, ¿sí? Y aquí al final nos dice que es Sí. hidrógeno gaseoso que se desprende.
hidrógeno en estado gaseoso que se desprende y listo. ¿Sale? Estos dos, pues ahí se los dejo para que practiquen. Ya las respuestas, pues ahí. Ahora es al revés, miren. Tendríamos que escribir las ecuaciones que tenemos aquí enseguida representadas. Ahora yo tengo que hacer cómo se escribe todo esto, ¿sí? Entonces ahí lo practican, lo desarrollan en su libretita y ya me avisan cómo queda. Tenemos las ecuaciones químicas. Aquí la clave es la ley de conservación de Lavoisier. Esto es como cuando nos mandan a traer un encargo a la tiendita y nos dan una cierta cantidad, pues o traigo el mandadito y traigo el cambio, pero no me puede faltar nada, ¿sí? Es decir, si me dan 200 pesos y me dicen, con estos 200 pesos me traes todo esto, pues o yo debo de llegar con el mandado y cambio, o con todo el mandado, pero no puedo regresarme sin nada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la cantidad de materia que se está combinando debe de ser igual en cantidad a los productos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo checamos? Con la ley de Lavoisier, ¿sí? Estas establecen la relación cualitativa, es decir, de quiénes son, y cuantitativa, de cuántos son. ¿Para qué? Para establecer esta ley, que la masa no se va a crear ni se va a destruir, solo se va a transformar. Entonces, cuando se genera una reacción química, estos van a crear una nueva sustancia, pero sin destruirse a sí mismos, van a transformarse nada más. Entonces, esta cantidad va a tener los numeritos, estos coeficientes que nosotros estamos viendo, nos van a marcar esas cantidades precisas. ¿Para qué? Para que no nos sobre ni nos haga falta a la hora de que se lleve a cabo este proceso de combinación. Si nosotros checamos aquí, tenemos 4 hierros, 2 por 2, 4. Ahora, 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Estamos teniendo la misma cantidad de reactivos y la misma cantidad de productos, lo que hace que esta ley de Lavoisier se cumpla en totalidad. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Esta es otra actividad que pueden realizar. Contar los átomos que tienen estas ecuaciones, ¿sí? Para que nos vayamos familiarizando. Y ahora nos vamos a los tipos de reacciones. Tenemos básicamente 4 tipos de reacciones, ¿sí? Son las reacciones de síntesis o adición. Tenemos las de descomposición o análisis y después vienen las que son un poquito más complejitas. Las de sustitución simple y las de sustitución doble o doble desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo son? ¿En qué consisten? Ahí va. Cuando tenemos una de síntesis es que se van a unir 2 elementos para generar un nuevo compuesto, ¿sí? Estas serían las de síntesis o adición. Veamos aquí a diferencia. Aquí tenemos esta de adición. Se van a unir el ácido clorhídrico y el amoníaco para formar el cloruro de amonio, ¿sí? Vean, aquí se juntaron, ¿sí? No fue igual que en las de aquí abajo. Vean, estas de aquí abajo es un elemento que se une con otro para formar un compuesto. Y aquí tenemos un elemento que se junta con otro para formar otro compuesto. Aquí tenemos 2 compuestos que se unen y forman uno nuevo. Estas 2 de abajo serían de síntesis y esta de aquí arriba sería de adición. ¿Me explico hasta aquí? Sí, profe. Ok, me voy a lo siguiente. Tenemos la de descomposición o análisis. En esta, ¿qué ocurre? Tenemos que va a ser un compuesto el que se representa, nada más. Y luego aparece la flecha. Esto nos va a indicar inmediatamente que se trata de un compuesto que se va a analizar o se va a descomponer. Es decir, se va a separar en sus diferentes componentes. Tenemos aquí el caso del clorato de potasio. Si se calienta, se va a separar en cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno. Lo mismo ocurre para el carbonato de calcio en el caso del agua con la electrólisis o el óxido de mercurio con el calor. Entonces, esto es lo que va a generar una descomposición, ¿sí? Se van a separar los átomos a sus átomos, digamos, originales o a la parte más original que se puede hacer. No es un proceso simple.
tenemos el otro tipo de reacción, que es la sustitución simple. Aquí en este caso se van a intercambiar átomos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Veamos el ejemplo. Tenemos que, en este caso, normalmente va a ser reemplazado el positivo en lo que se visualiza, ¿sí? De uno de los componentes va a ocupar su lugar en la otra molécula. Tenemos aquí a A, que va a sustituir en la reacción a B, es decir, tenemos una combinación de un elemento con un compuesto. Entonces, en la formación de reacción, vean cómo se intercambió a B por A y B ya quedó solito. Aquí se está haciendo la sustitución simple. Veámoslo aquí abajo. Hierro va a sustituir a hidrógeno. Entonces, ya que se produce la reacción, queda el cloruro de hierro y el hidrógeno solito. ¿Sí? Ahora, sodio va a sustituir a hidrógeno. Hidrógeno queda desplazado y se va a formar hidróxido de sodio y queda el hidrógeno como gas que se desprende. ¿Sí? Vean aquí en esferitas. A va a sustituir a B y B se va a quedar solito. Entonces se produce AC, que ya se dio la sustitución simple, y queda B solita. Aquí, ¿se entiende la sustitución simple? Sí. Sí. Ok, ahora veamos la sustitución doble. En el caso de la sustitución doble, van a ser dos compuestos y van a intercambiarse, digamos, de esta forma, las partes metálicas o los cationes, ¿sí? Entonces, este intercambio o sustitución entre elementos de los dos compuestos es para generar dos sustancias diferentes. Vean, aquí, por ejemplo, A va a sustituir a C y C va a sustituir a A. De manera que en lugar de tener AB, ahora tenemos CB. Y en lugar de tener CD, ahora tengo AD. Vean las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, calcio se va a intercambiar por hidrógeno y va a formar sulfato de calcio. Pero ahora el hidrógeno va a sustituir al calcio y va a unirse con el OH formando más moléculas de agua, ¿sí? Tenemos ahora, aquí el calcio va a sustituir nuevamente al hidrógeno. El hidrógeno se va a cambiar por el calcio, generando cloruro de calcio, y el agua que se fue con el oxígeno el hidrógeno que se fue con el oxígeno forma molécula de agua. Esta es la sustitución doble. Se intercambian uno con otro, pero entre compuestos. En el anterior teníamos un elemento y un compuesto. ¿Se observa la diferencia? ¿Sí? Bueno, yo espero que sí. A ver, veamos. Cuando se junta un elemento con otro elemento, ¿va a formar qué tipo de reacción? Adición, ¿no? Adición o Se me olvidó el nombre. síntesis. ¿Sí? Sí. Síntesis o adición. Gracias, Temo. A ver, ahora, cuando se separan esta unión, ¿sería una qué? Ok, vamos a la que sigue. Aquí, cuando las parejas ya se separan y se encuentran nuevas parejas, va a ser una doble sustitución o doble desplazamiento. Tenemos ahora que aquí, ya como no le interesó aquí el viejito, pues se va por uno más nuevo y va a ser una sustitución simple. Y al final, que no funcionan las cosas, pues se separan y va a ser una descomposición o análisis. ¿Vale? Sí. Sí. Ok. Bien, pues hasta aquí lo dejamos. Ya se nos va a acabar el tiempo en cualquier momento.